Solo saca esos viejos discos del estante, me voy a sentar a escucharlos. La música de hoy no tiene la misma alma. A mí me gusta ese viejo rock and roll. Bienvenidos a Rock and Roll, el podcast donde podrán escuchar las historias de artistas y bandas de música junto a los comentarios estúpidos y poco profundos de algunos fans del rock. En la mesa del día de hoy contamos con la presencia de Marco Antonio. Tony, ¿cómo estás? ¿Quién? Casi nada que ver con otros podcasts. Era uno que es fan de otros podcasts. Se vale. Sí, se vale, está chido. Un saludo ahí para Slow y Richard, si alguna vez nos llegan a escuchar. Un saludote. Y de este lado conmigo, Eini. ¿Qué pedo, Eini? ¿Cómo andas? Bien. Todo en orden. Bienvenidos. Rock and Roll. Este va a ser el primero que sí se va a subir. Así es, este va a ser el primero que sí se va a subir. Ojalá no la caguemos mucho. Pásensela chingón y a ver qué tal. El día de hoy el tema que les traigo es acerca de la historia del rock y metal. Pues no sé ustedes cómo conocieron el rock, jóvenes. Empezamos. Pues yo por la influencia de mi padre, pues tenía por ahí acetatos de Led Zeppelin, de Queen en su mayoría, porque mi papá no era tan rockero, pero yo por eso lo conocí. Okay. Pues prácticamente igual, por mi papá. Acetatos de Queen, Judas Priest. Sí. Iron Maiden, güey. Black Metal. No, Iron Maiden no, fíjate que no. Ni Iron Maiden, ni AC/DC tanto, hasta ya más grande. Pero más clásicos, es Yes, Uriah Heep. Chingón, hasta ¿no? Bandas John. Chingonas. Sí. Mira, la neta, yo no puedo decir lo mismo que ustedes. Así, mi papá llegaba a escuchar Queen, pero en sí, mis papás, ninguno de los dos era así como tal rockerón. Yo puedo decir que no. Digo, lo más clásico, no sé, llegaban a escuchar Kiss, les digo Queen, pero fue de ahí en fuera, mis Kiss papás. no es tan rockero. Sí, déjame decirte que es una parte esencial de la historia del rock. Pero una parte esencial por lo visual. Es parte de, y es parte del show. Aparte, yo creo, y eso ya lo iremos platicando a lo largo de los programas, Kiss en los 70s llegó a ser una banda muy respetada de rock, hasta que le empezó a pegar la parte comercial, empezaron a hacer un poquito de música que se podía... Disco. Similar a disco. Sí. Bueno, la canción esa de Wanna Rock and Roll All Night fue catalogada disco. Sí, o tal vez te refieres a la de ¿cómo se llama esta canción? Se me fue ahorita. Es Bueno, decíamos que no le íbamos a pegar. Esa sí es disco. No me acuerdo cómo se llama. I Was Made for Loving You, Baby. Esa sí es totalmente disco. Y bueno, perdón. Algún día ya platicaremos de la historia de Queen y cómo, yo creo que sí, la comercialización de su contenido en general, porque no solo era la música, era el marketing. Pero sí contribuyeron. O sea, a la historia del rock sí contribuyeron. Sí, o sea, tampoco podemos decir que Kiss no está dentro de la historia del rock. Yo creo que siguiendo con... Sí, está en la historia del rock. Ok. Bueno, les platicaba, mis papás no fueron muy rockeros. Yo creo que yo empecé a escuchar rock por mis primos, en especial uno que se llama Adolfo, que le gustaba muchísimo Nirvana. Y de ahí, la neta, se me pegó mucho. Ya cuando llegué yo creo que en mi secundaria, tal vez primera secundaria, segunda secundaria, empecé a escuchar mucho Nirvana. De ahí, obviamente, empieza a conocer a Pearl Jam, empieza a conocer a Guns N' Roses, los videojuegos, lo platicábamos hace un rato, Tony, con precisamente el juego, no sé si lo jugaste, Tony Hawk. Tal vez era más
2000ero, si no mal recuerdo el juego. Y pues ya te ponía canciones de Blink, de Green Day. Llegué a escuchar, ahí fue cuando conocí, le platicaba a Tony hace rato, Rage Against the Machines con Guerrilla Radio. Motorhead también estaba ahí. Motorhead. Y la neta, para mí eso era que yo que no había escuchado como tal rock en mi vida, empezó a hacer un clic en mí, que pues hasta la fecha ya no me voy a quitar, ¿no? O sea, aparte del rock, yo creo que para mí sí fue mucho en la adolescencia. Y pues curiosamente, pues en la adolescencia yo creo, ya iremos platicando, pues creo que es una de las cosas que más quieres escuchar, ¿no? Esa parte de no solo escuchar lo que te venden en la radio de lo comercial, sino que tal vez tú te sientes diferente, que tú te sientes pues, no conforme con lo que estás viviendo o con lo que viven tus papás. Bueno, en mi caso, pues mis papás justamente en esa época se empezaron a separar, y para mí el rock empezó a ser una válvula de escape súper chingona. Ya cuando yo llegué más o menos a segundo secundaria, no sé si te acuerdas, bueno, tal vez no nos llevábamos todavía ahí, yo te conocí en tercero de secundaria, pero empezó a tocar Celsius. Para los que no conocen a Celsius, porque es un chiste muy local, es una banda de un compañero que yo tuve precisamente en la escuela. Y ¿no los conoces, güey? Sí. Me quedé en el tercer disco, pero ya de ahí ya no escuché. Era una banda de unos chavos de la prepa o secundaria de este güey, que sí tocaban bien. El líder tocaba muy bien, pero pues eran chavillos de dinero que tenían la lana para grabarse un disco donde ellos quisieran, porque querían. En pocas palabras. Sí, en pocas palabras. Pero sí siento que fue una puerta para empezar a explorar bandas como Metallica, como Guns N' Roses, que obviamente ya cuando empiezas, yo digo, en esto es una opinión muy personal, cuando empiezas a escuchar Metallica, yo creo que sí empiezas a abrir tu panorama un poquito más. No, ya no solo es rock, ya no nada más escuchaba Green Day, ya no nada más escuchaba... Bueno, pero estamos hablando de contemporáneos nuestros, o sea, porque puede haber gente, nuestros padres te pueden decir cuando escuchaste Queen, cuando escuchaste... Sí, no. Led Zeppelin, cuando tal vez hasta AC/DC. Sí, no, completamente The Doors, etcétera, ¿no? Y tal vez los has escuchado, pero ni te das cuenta que son esas bandas, ¿no? Eso tal vez puede también haber pasado, ¿no? Yo me acuerdo, cuando empecé a escuchar ya como tal rock, por ejemplo, te quedas pensando en Led Zeppelin, sus canciones son súper famosas, o sea, Stairway to Heaven, Whole Lotta Love, Black Dog, y tal vez las has escuchado, pero no sabes que son ellos. Sí, Immigrant Song que sale en Shrek. Sí, también, Immigrant Song. Y yo no sabía que eran de esas bandas hasta que poco a poco pues, me fui metiendo. Digo, eso es como yo conocí. Eso es como yo conocí el rock. Pero bueno, hoy les voy a platicar precisamente, retomando el tema de la historia del rock. Y pues, lo que vamos a tocar es un poco de las características del rock y del metal, sus raíces y el principio de alguna parte de la música en general. Y como tal, van a decir, ay, qué pinche mamador es este güey. Pero otra vez vamos a tocar la antropología de la música y estos géneros. Ok. A la mitad de los años 80, el heavy metal y el rock llegaron a ser los géneros musicales más populares del mundo. La mezclilla y el cuero ya eran conocidos como el uniforme de aquellos que hacían señas de cuernos y fingían tocar guitarras o bajos imaginarios cuando sonaban algunas canciones. Algunos críticos se referían a estos géneros musicales como música no sofisticada para gente que tampoco lo era. En algunas ocasiones referirse a rock y al metal significa referirse a la música de los raros, de los inadaptados, de los rebeldes o incluso de drogadictos. Pero esta música es algo mucho más profundo y tan diverso que tiene cabida para todo tipo de personas. Es por esto que en Rock and Roll queremos platicar acerca de la historia de los que han contribuido a que este tipo de música tenga un legado tan importante. Digo, no sé cómo lo vean. Para mí sí es una parte muy importante de mi vida y por lo mismo también creo que por eso empezamos también este proyecto. Sí, claro. En parte también para pasarla chingón, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Con antropología del rock dijiste? Sí. ¿Qué tan atrás nos vamos a ir con eso?
Bueno, ya vamos a hablar del término antropología. Antropología no es como tal hablar de historia. Más bien antropología es el estudio de cómo las culturas o cómo desde factores biológicos, sociales, culturales, afectan en una sociedad. Cuando hablo acerca de la antropología del rock es precisamente cómo van a afectar todos estos factores, tanto históricos y sociales, en esa música. Okay. ¿Sale? Entonces, bueno, para hablar de rock, primero quiero platicarles lo que encontré como definición. Es curioso porque estuve checando lo que dice la Real Academia Española y literal solo dice género de música. No dice así. Sí, no, yo tampoco, doctor. Tienes razón, ¿eh? Sí, pero al menos cuando yo lo leí dije, no sé, no me llena, ¿no? Entonces me puse a buscar otras y encontré que el rock es un término amplio que agrupa una variedad de géneros de música popular originados a partir del rock and roll de los años 50 en Estados Unidos y que a partir de los años 60 evolucionó en diferentes estilos y subgéneros. Las raíces del rock se pueden rastrear a muchos lugares y sonidos, pero predominantemente es el resultado de la combinación de 4 géneros musicales muy importantes. La música clásica, el jazz, el blues y por supuesto el rock and roll. A su vez, el rock muchas veces es asociado con canciones de protesta, activismo político y derechos sociales. En pocas palabras, es visto como una expresión de rebelión juvenil contra el consumismo y inconformismo. Bueno, aquí yo difiero un poquito de lo que encontré, porque creo que el rock no lo puedes centrar en una cosa nada más. O sea, no puedo decir que es totalmente rebelión, no puedo decir que es totalmente, vamos a luchar por los derechos sociales. No, al final tú puedes encontrar canciones de rock que te hablen de echar desmadre, de lo enojado que estás en el momento por alguna situación, de algo triste. No sé, ¿ustedes qué opinan? Sí, pero vale la pena, o sea, la gran mayoría de los grupos de rock justifican su movimiento con un movimiento de protesta hacia algún factor, ya sea social, político, económico, etcétera. Entonces, yo no sé si trataron de encontrar como una justificación a estamos haciendo este tipo de ruido, porque realmente no podían justificarlo como vamos a crear baladas y vamos a hablar de otras cuestiones. Yo creo que por eso lo asocian mucho a ese tema, porque es como el tema de la rebeldía, etcétera. Y como tú bien lo citabas hace unos minutos, empezaste a utilizar, a escuchar este tipo de música en la adolescencia, que es justo cuando adolecemos de muchos temas muy particulares, ¿no? O sea, la escuela, la familia, sí. Si es que a alguien le importa la política o no. Entonces yo creo que es por eso. Sí, yo creo que sí. Que por eso lo asocian, porque los grupos con eso, o sea, con eso se justifican. Gracias a eso nació nuestro movimiento, ellos dicen. Sí, claro. Bueno, para mí también es más el cómo te identificas personalmente con cada grupo. Ya depende de qué hablen, si como es, sea política, si sea porque un desamor, odio a alguien, desconformidad por la sociedad o por tus padres, depende de quién escuches. Cada banda te va a contar una historia y cada persona la vuelve su historia conforme ellos la entienden. Entonces ahí es donde tú te puedes agarrar una banda favorita. No es que estos hablan de lo que completamente me gusta, es que Rage me gusta por esto, es que Slayer me habla de esto, es que Metallica me habla de esto. Algo, y eso lo voy a citar mucho en este programa en particular. Hay un documental de un antropólogo que se llama Sam Dunn, que es metalero. Ahí le hace una entrevista a Kirk Hammett y le pregunta, pues, el rock era para ti, ¿no? O el metal que era para ti. Y dice, yo la verdad buscaba, cuando tenía problemas, encerrarme en mi cuarto y lo primero que hacía era poner un disco, un álbum de rock o metal para sentirme alivianado. Y yo creo que sí, o sea, tal vez... Sí, completamente catarsis. Tal vez había, no sé, en los años 50 mucha música que sí llegaba a ser a veces comercial y por lo tanto no reflejaba lo que sentía como tal el joven, no sé. Y yo creo que
al no sentir lo mismo que lo que dice la canción, pues no te gusta la canción, la mansa la burger, no estás en ese humor. Sí, claro. Y buscas otras alternativas de realmente expresar o sentirte como realmente están tus emociones en ese momento. Pero bueno, ya iremos platicando un poquito más. Según algunos historiadores, desde el año 32,000 a.C., la música era requerida para sobrevivir. Desde poner atención en las tormentas para saber qué tan cerca estaba lloviendo, o meterse en las cuevas para no experimentar la caída de un rayo, el ser humano empezó a darle la importancia al sonido. Se dice que algunas tribus experimentaron con gritos para identificar de una forma muy rudimentaria qué tan grande llegaba a ser una cueva, por el eco que se emitía. Poco a poco la música se empezó a reproducir como sonidos que pretendían imitar a la naturaleza. En cuanto el hombre empezó a ser sedentario, también empezamos a asociar la música con la magia y la religión. No, bueno, esto creo que es básico, ¿no? Y yo creo lo hemos visto en muchos lados. La religión y la música iban de la mano en un chingo de culturas, ¿no? Sí, claro. Y hay un chingo de ejemplos, ¿no? Aparte, yo creo que en eso sí la religión, del lugar que seas, de la cultura que pertenezcas, La música es gran parte de... la religión mete mucha música, ¿no? Es una parte, no sé, ritual, Sí, primitiva, de alabar a tus dioses, ¿no? O alabar las creencias que quieres profesar. Es que como bien dices, o sea, la música es necesaria para la vida. O sea, sí necesitas ponerle melodía a tu día. Por supuesto, sí, o sea, todo el tiempo, independientemente de la religión, ¿no? O sea, ¿por qué los productores musicales de una película son tan importantes? Porque justo cuando una imagen te viene, necesitas acompañarla a una melodía para darle ese énfasis especial al momento, ¿no? Sí, claro. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, en la Edad Clásica, los griegos tomaban la música como una ciencia y un arte. Llegó a ser tan importante para ellos que formaba parte de las materias que se enseñaban dentro de la escuela. Aquí, importante, pues necesito decirles qué materias eran las que tomaban los chavitos griegos, ¿no? Lo que encontré fue que tenían gramática, o sea, solo había 7 en la escuela. Gramática para saber hablar bien y poder hilar tus ideas. La retórica, que era para saber convencer, saber ser un poeta, saber hacer diferentes discursos. Lógica, aritmética, geometría, astronomía y música. Nice. ¿No? Yo creo... Sí salías chido. Sí salías bastante chingo. Más que ahorita, sí, ¿no? Sí. No, algo que se me hizo súper curioso es, tal vez no veían el lenguaje como, o sea, no te ponían a aprender egipcio, güey. Como que preferían, o sea, así lo veo, meterte a que pensaras de una forma. O sea, primero lograr que razonaras, lograr que te expresaras artísticamente y también que desarrollaras la lógica. Ya para que tú hicieras con tu vida lo que tú quisieras. ¿Y en qué momento se perdió esa clase de educación? No tengo idea. Pero bueno, Sería interesante saber. Digo, sí, eso ya va fuera de este podcast, pero sería interesante saber por qué la educación se enfila ahora a otros. ¿En qué momento escogieron A otros perfiles? comunicaciones porque no llevo matemáticas? No, y déjame decirte que sí las lleva, ¿eh? Sí, claro. Estadística. Pero ¿cuántas personas no dicen esa babosada de es que voy a estudiar comunicaciones porque no lleva matemáticas? Pero no estamos hablando de las matemáticas, o sea, estamos hablando de temas que te abren el panorama. Sí, claro. O sea, por ejemplo, la filosofía, la música, etcétera. Eso te abre el panorama, independientemente de la dificultad o no. Sí. Inclusive dentro de las Olimpiadas se llegaron a organizar concursos de canto y de música como parte de las disciplinas que competían, doctor. Eso te habla de la repercusión social que creían los griegos que tenían las artes como desarrollo, ¿no? Del ser humano. O sea, imagínate tener unas Olimpiadas
Tokio y que vaya de representantes musicales de cada lugar. Que vaya de huevos, güey. El que manda a competir por México. Doctor, creo que tenemos otras cosas chingonas. Bueno, vamos a omitir ese comentario. Vamos a tratar de editarlo. No, porque aquí no hay edición. Sí, México. No, pero qué chingón. Imagínate cuántas medallas se darían por artes hoy en día, ¿no? Estaría chido. Estaría chingón. Sí. Le darían mucho Pues una vez más. y mejor énfasis. ¿Quién sería la potencia? El que hay ahorita. Otra vez. Inglaterra, Estados Unidos. No, pero sí estaría muy chingón porque creo que sería un escaparate para que conozcas música buena de distintas partes del mundo. Pero bueno, creo que eso ya va más allá del rock, mi querido Eini. Bueno, a lo largo de la Edad Media, la música y la religión llevarían el desarrollo de la música clásica. Guido de Arezzo, quien era un monje benedicto italiano, es mejor conocido como el padre de la notación musical en la que nos basamos hoy en día. Él propuso un sistema de 7 notas, entre las cuales se excluyó la nota Si, dado que era una nota variable y podía dar lugar al tritono, que en su época era considerado como el interdiablo del diablo. No sé si sabían esa historia, jóvenes, pero el intervalo del diablo, cuando me metí a ver ese pedo, dices, bueno, ¿cómo hasta estaba tan aunado a la religión, la música? Que los daba prohibido. Que había notas, o sea, el sí que te da es una tercera nota en una escala. Puede darte un tritono que suena ya algo chido, más oscuro. Algo chido. Algo chido. Que después, a mí se me hace muy curioso porque desde ahí empezaron a banear cosas del diablo, ¿no? Y sin lugar a dudas, esta parte del tritono lo empecé a buscar, lo usan mucho en el blues. Y por eso también como que daba un tono más oscuro a lo que grave ya era común. Y te daba unas sensaciones diferentes de tal vez la música que de por sí pues, era más comercial, ¿no? Pero bueno, no, eso me encantó porque como tal, desde esa época, desde la Edad Media, ya tenemos la primera contribución grande o muy palpable al rock y al metal. Si quieres sonar chingón, mete tritono. Mételo así. Ok. Muchos rockeros y metaleros a lo largo de sus carreras han dicho que la música clásica es un género que ha influido mucho en la música que tocan. ¿Pero por qué? Si nos ponemos a escuchar rock y luego música clásica, puede que no encontremos un gran parecido. Como que uno influyó al otro, o sea, no sé, a veces sí surge esa duda, ¿no? O cuando estás chavito, yo jamás pensé en que una estuviera ligada. No sé ustedes qué piensen. Pero lógicamente sí, todo tiene raíces, pero yo no sabía de dónde. Dentro del documental de Sam Dunn, Metal Evolution, el guitarrista de Scorpions, Uli John Roth, dice que la música clásica es un gran repertorio de artistas y canciones en los que se puede admirar la grandeza y la técnica. Con Bach, Paganini y Mozart podemos escuchar la delicadeza y la técnica maestra de los instrumentos, mientras que con Wagner y Holst podemos sentir el poder y la fuerza de toda una orquesta. Bueno, eso ya lo estuvimos escuchando hace rato. Sí, o sea, si también buscas dentro de la música clásica, que bueno, hay muchísimas canciones de diferentes compositores. También hay vertientes. Y hay unos que dices, ¿a poco ya se escuchaba cosas medio oscuras? Por ahí? Lo que les decía de Tchaikovsky, pues ese güey se me hace de los güeyes más metaleros de esa época. Sí, y te das cuenta que no la música clásica era totalmente elegante, sino que buscaba sentimientos profundos. Sí. El legado que le dejó a la música clásica al rock son la maestría de las técnicas, la velocidad de la ejecución y el talento. Eso es algo que sí puedo palpar, ¿no? Eso es algo que yo creo que sí, lo dicen en este documental y yo creo que sí tiene razón. A su vez, la ópera dejó el dramatismo y las voces agudas que más tarde también encontraríamos en Judas Priest, Queen y Iron Maiden, por decir algunos. En el mismo documental,
Tom Morello, no sé, para los que no conozcan quién es Tom Morello, es el guitarrista de Rage Against the Machines, comentó: todo sonaba muy aburrido, refiriéndose al jazz y a la música clásica. Pero cuando me convertí en guitarrista, comprendí que la excelencia de Eddie Van Halen, Yngwie Malmsteen y Niccolo Paganini tenían algo en común. Aprecié no solo la musicalidad, sino la expresión y el talento que músicos ajenos al metal ponen en sus propios géneros. El jazz, de igual forma que la música clásica, no tiene de primera vista algo común con el rock y el metal, pero su historia dice otra cosa. El jazz se originó al sur de los Estados Unidos. Festivales con música de tambores y danza africana a principios del siglo XIX poco a poco se fueron fusionando con música occidental de las ciudades de Nueva Orleans, Memphis, Kansas y, por supuesto, aquí para los jóvenes, San Luis. ¿No? Ya hemos estado platicando también de Chuck Berry y venía de San Luis. Claro. San Luis, chingao. Missouri. Pélenme, culeros. No lo escuché del pasado. No estaba editado, ¿no? Está chido. Vale madre, güey. Uno esforzado metiendo los putos kilos. Ese pinche huevón. Está bien. Pero bueno, algo que encontré que se me hizo muy cagado es... En toda esta parte del sur de Estados Unidos, pues alguna vez también llegó a tener mucho que ver con México, ¿están de acuerdo? De igual forma, por ejemplo, el estado de Luisiana era una colonia francesa. Y a su vez, cuando los gringos por fin adquirieron esa parte de América, hubo también mucha influencia occidental de ya muchas naciones, ¿no? Había alemanes, había ingleses, había escoceses, había irlandeses. Se empezó a mezclar mucho italianos, por ejemplo, también. Y algo muy chistoso es que de esa parte del mundo se empezó a mezclar música de esclavos, música de familias que también en algún punto yo creo que tuvieron que ver con los españoles y los mexicanos. Toda esta gama de revoltijo que ya era la Europa occidental, ya como tal ciudadanos de Estados Unidos. Y yo la verdad sí siento que musicalmente el rock empezó a fusionar algo tan universal que por eso yo creo que tuvo el impacto que tiene hasta ahorita. No sé. Pero, pues, bueno, ¿cómo ven, jóvenes? Digamos que cuando el dinero no hablaba tan alto, ajá, cuando tenías sí tiene mucho que ver la mezcolanza de culturas y la inclusión de diferentes generaciones, países, etcétera. No ahorita que ya vemos que lo que dicta es el dinero, ¿no? Sí. Bueno, el estilo geek piano y el ragtime a finales del siglo XIX se nutría de una melodía simpática y alegre y fusionaba nuevos ritmos y tiempos. Esto era todo un descubrimiento para los europeos occidentales, aunque para los esclavos era más común por sus raíces africanas y su historia con las percusiones. Un ejemplo de alguien que impactó en la forma de tocar el rock y el metal en el jazz es el baterista Buddy Rich. Hay quienes dicen que era un fuera de serie, tocado por Dios, por la forma en que podía tocar la batería. Aquí, no sé si ya lo vimos, pero para todos los que nos están escuchando, no sé si han visto un video de Buddy Rich o simplemente escuchar una canción de jazz interpretada por él. No malo, solos de batería y la técnica que maneja. Yo creo que compiten con cualquier baterista metalero super prodigio que haya, ¿no? Pueden revisar en YouTube los top 10 de los mejores bateristas de la historia. Y muchos de ellos no solamente pertenecen al metal, sino también al jazz, que es una fuente de inspiración y ha sido, por supuesto, el predecesor a la música actual. Sí, claro, pues desde las rítmicas, las velocidades, los cambios de ritmo, la técnica, las diferentes formas de agarrar las baquetas, de cambiar, de también los tiempos. Sí. O sea, los de tiempos. Te maneja una serie de ritmos y destiempos que, no mames, te quedas pendejo, güey. Pero bueno. No sé ustedes, pero...
Ya saqué ¿Cómo mis ven, pinches chavos? muletillas. Yo los disfruto. Sí, no, y de hecho, no sé si vieron la película de Whiplash. Uy, buenísimo. No lo busqué, pero estoy seguro que gran parte de eso se basa en cómo era una personalidad como Buddy Rich. O sea, obsesionarse con ser el maestro de un instrumento que lo llevas tal vez hasta un extremo, ¿no? Tal vez las cosas no terminen bien, pero si no la han visto, es una gran película. Ahí, escuchar Caravan, por si no lo han visto, una de las rolas de jazz muy emblemáticas. Caravan, escucharlo por primera vez, si aprecias la música, la batería te deja impresionado. Sí, bueno, yo soy de la opinión que si no te va a apasionar algo tanto como para que lo quieras perfeccionar, mejor ni le entres, ¿no? entonces yo digo que por muy culero Bueno, que decíamos haya en sido esos como tiempos, persona, ahorita ya por el dinero, pues ya cualquiera le entra. Pues sí. Dentro de la herencia del jazz al rock, encontramos los ritmos fuera de lo común, las improvisaciones y la ambición por buscar algo extraordinario. No sé. Cuando busqué esto, sí me quedé. La neta, tienen también razón, ¿no? Fuera de que si se escucha como rock o no, puede cada quien tener su opinión, pero sí contribuye con muchísimos estilos. sí, sí. Bueno, el tercer ancestro del rock y probablemente el segundo más importante es el blues. Al igual que el jazz, se originó en la segunda mitad del siglo XIX al sur de Estados Unidos. Evolucionó a partir de los hollers y los shouts, así como los work songs que cantaban los negros en los campos de algodón. ¿Vieron la película de 12 años de esclavitud? Buenísimo. Ahí se nota, digo, a veces simplemente por querer pasar el día o por querer cantar algo que hacía emputar a sus capataces. Empezaban a cantar los negros y ya se notaba, al menos en la película, digo, yo no estuve en esa época como para asegurarles, no mames, sí, eso fue lo que pasó, pero... ¿Y estas canas qué pedo? Cabrón. Experiencia. Sí, se notaba el feeling ya de esos güeyes que traen el ritmo, ¿no? Y algo muy cagado que también encontré. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en esa época decían que era entre el blues y el country. ¿No? ¿Quién la tocaba? Ajá. Si eras negro o si eras blanco. Pero, bueno, no sé. Es que el country es completamente blanco. Sí, pero, o sea, nada que ver. O sea, a mí el country, sin menospreciar, pero no tiene la misma calidad, ni la nitidez, ni la dificultad del blues. Aparte, estamos hablando de instrumentos diferentes. O sea, en el country, pues predomina la guitarra, ¿no? La acústica. Uh-huh. Y en el blues predomina el saxofón, el bajo, los metales, el piano. Entonces yo creo que es muy diferente y por lo mismo la naturaleza del instrumento, yo creo que es mucho más complicado el piano que la guitarra acústica, ¿no? Y hacer notar el bajo y los metales, sí, fusionarlos al mismo tiempo que el country, porque aparte el country es un poquito más alegre, si así lo quieren ver, porque también el blues tiene tintes depresivos. Sí. Pero a mí se me hace mucho más talentoso el blues. Pero ok, bueno, la comparación... Digo, aquí estamos hablando de los inicios del blues. O sea, estamos hablando de los campos de algodón, donde tal vez, con tal de que si veías que uno de tus esclavos tal vez era muy prodigioso para la música, tal vez uno de sus dueños le daba una guitarra, a ver, muy chingón, pues a ver, ten... No, y no lo digo como, chingona, no lo digo como para... Cada rola chingona, güey, te disminuyo 5 años la tu condena, ¿o qué pedo? De 250 años. No, pero son esclavos, güey, son propiedades. Pues por eso, güey, porque en vez de que se lo herede a mi hijo y luego a mi nieto, pues ya nada más en mi hijo te queda hacia la chingada. Yo creo que, no sé, voy a decir una culerada. No, mejor no la digas entonces. Pero yo creo que él le habría dicho, pues son propiedades. Yo creo que si toca chingón, pues un día hago una fiesta y me lo jalo. Que me entretenga. Sí, que entretengan mis invitados, no sé. En la película esta, ¿cómo se llama? De Quentin Tarantino, Django. Hay una escena en la que mandan a llamar, así por los huevos de alguien, y dijo, no, pues ahorita se me antoja que vengan y me entretengan mis esclavos.
Entonces Sí. llegan y empiezan a bailar y a cantar, y una de las chavas se queda dormida y la avientan en un cenicero. Es como, ¡oh! Otra vez a bailar y cantar. Pero pues era al antojo de dueños. Sí, no. Pero sí, se me hizo muy chistoso. Y yo creo que ahí es donde mencionan estos güeyes que no se hacía la distinción completamente entre blues y country musicalmente, sino más bien era racial, porque pues, al principio de los tiempos del blues, pues, no creo que les hayan dado un piano, un bajo, un saxofón. Depende no sé, de qué tan no rico era el dueño, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si le dieron al güey una guitarra y empieza a jugar con los sonidos, pues sí podría llegar a pensar que también era country, ¿no? No sé. Obviamente tal vez le decían, no, pues es que ese güey toca blues porque es negro. Y a los blancos, no, ese güey toca country, güey. A este güey dale un saxofón, a este dale una guitarra. Sí, también viene de ahí el estereotipo de si eres negro. A este güey dale un pinche sombrero, a ese güey dale unas cadenas, cabrón. Y si Maluma hubiera sido esclavo, ¿qué le dan, güey? No, ¿No? Para que se inspire, güey. Para que se inspire. Bueno. A veces puras mamadas, jóvenes. Ok. La mayor contribución del blues al rock son los riffs. Para los que no conozcan qué es esto, son una línea melódica de acompañamiento, regularmente de 1 o 2 compases. En otras palabras, más mortales. Es la parte más pegajosa de las canciones de rock. No es la parte que acompaña 1 o 2 compases. ¿Qué? El riff, los riffs. Pues es el ritmo. Es la base, güey. Es lo que te enamora de. Al menos cuando yo escucho una pinche canción de blues, una canción de rock, una canción de metal, lo que te va a enamorar de esa canción en lo la primera vez es lo rítmico, es el acompañamiento, es pues, el feeling de la canción. Ya si se echan unos solos de media hora, pues ya eso viene ya está en el momento. Pero ahora entiendes por qué no tolero Zoé y esas cosas. Bueno. ¿Y por qué los escuchas si no los toleras? Pues porque de repente me obligan o alguien por ahí. Sí, échame la culpa. Ya sabes, vas pasando por Ecatepec y esas madres y se escuches, o sea, no puedes andar con corcho. Vas en el coche con alguien y de repente el velero a la fuerza. Buenas rolas, ahí estamos hablando de ritmo. Sí, buenos riffs. Eso es ritmo, eso es ritmo. Sí, o sea, son riffs. El riff no son solamente riffs, se limita a la guitarra, o sea, estamos hablando de ritmo. Y la música tiene que ser rítmica. Pues el rock tiene que ser rítmico. Y Zoé no es rock, güey. No, claro que no. O sea, pero por ejemplo, canciones sencillas, güey, Nirvana, AC/DC, etcétera, pero tienen un feeling, un ritmo chingón, tienen riffs pegajosos, no complicados, pero son rítmicos. Zoé no lo tiene. ¿Quién está diciendo por que el amor sí los tiene? de Deus? ¿Y quién está diciendo que sí los tiene? No me hagan enojar, entonces. No, eso no es música. No hay nada más de voltear a ver a mí, cabrón. Está chido. Ok. El blues fue el género musical que se atrevió a ir en contra de las reglas. Se atrevía a criticar la situación racial y la sexualidad con sonidos que incluían el intervalo del diablo, como ya lo mencionábamos. Las voces no eran finas como en la ópera, sino rasposas y graves, asemejando algo más primitivo y crudo. Canciones como Smokestack Lightning de Howling Wolf o Tutti Frutti de Little Richard cambiaron el curso de la música para siempre con tonos graves y agudos que casi eran gritos combinados con musicalidad mágica, señores. Como Megadeth. Judas Priest es... o sea, tonos altísimos, agudos. Ya si te vas a la parte ya más heavy del metal, vas a encontrar puro gutural que es súper grave, güey. No, pero para altos, por ejemplo, o sea, tienes Motley Crue, tienes a Guns N' Roses, tienes al mismo AC/DC, que llegan muy alto. Iron. Habrá quien le guste y quien no, pero pues también llega a tonos musicales muy altos. Sí. Todas las canciones son idénticas, pero sí. Sí. Concuerdo contigo. Escuchas 1 o 2 canciones y escuchaste todas. Y escuchaste los 97 discos que tiene. Yo creo que también, pero el pedo es que a mí sí me gusta. Sí. Este güey no. Okay. Pero bueno. Entonces, síguele, esclavo. Pásame un algodón. El antecesor más obvio de lo que ahora es el rock y metal es el rock and roll. Ahí... Sí, digo, esta es una parte ya más personal.
Yo sí no creo que el rock and roll, o sea, si me hablas de Elvis, si me hablas también Little Richard o Chuck Berry llegaron a ser ya como tal rock and rolleros, sí siento que hay una diferencia del rock de los 50 al metal. A todo lo que iba a venir, ¿no? O sea, ya sí, cosas... pero obviamente esos son los inicios. Sí, ¿sabes? Steppenwolf, que ya era poco a poco también. Pero Steppenwolf yo creo que fue como fuera de su época, ¿no? Sí, también. O sea, sí empezaron. Esos güeyes ya le pegaban un poquito más al glam, ¿no? De Van Halen, algo más rítmico todavía. No, ya más duro. ¿Sí? No, ya, más pesado, ya era pesado. Queriendo meter distorsión. En cambio, el rock and roll pues, era con guitarras sí eléctricas, pero con amplificadores que ya existía la distorsión. Que no metían. Sí, ¿no? Y vamos para allá. Este género se convirtió en lo más popular, hablando del rock and roll. Era aclamado por los jóvenes en una época donde los autos convertibles, las malteadas y las tardeadas eran lo máximo. Las tardeadas. Sí, güey. Chuck Berry con Johnny B. Good estaba impactando al mundo y abriendo las puertas de un mundo más inclusivo, pero no había otro como Elvis Presley para trascender en este género. Sin duda los conciertos grandes empezaron con el rock and roll, pero lo que habría de definir el género una vez que llegaran los Beatles y los Rolling Stones fue la guitarra eléctrica y Dios, gracias, la distorsión. Dale gracias a Jimi Hendrix. Ahorita, Vamos atrás. de hecho, encontré que la primera grabación como tal de distorsión fue con un güey que se llama Willie Kissert. Cuenta que un día estaban a punto de grabar, estaban afuera de un estudio, no me acuerdo cómo se llama, estaban sacando las cosas del coche y sacaron un amplificador y lo pusieron encima del coche. Pues ahí en lo que andaban pendejeando y moviendo todos los instrumentos, se movió el coche, se cae el pinche amplificador, se mete un madrazo y se rompe el cono del speaker. No sé si lo ubican. La bocina, pues. Se rompió, sí, la bocina. Y lo que hicieron estos güeyes, pues se malviajaron y entraron al estudio y lo empezaron a llenar de bolas de papel periódico. Entonces, pues ya como que medio lo parcharon, empezaron a grabar y cuando escucharon cómo sonaba el amplificador, dijeron, no mames, quiero otro. Empezaron a tirar y quedó el pinche amplificador. Quedó el pinche amplificador. Empezó la historia de las putidas después de los conciertos. Ya llené los de periódico. A ver si suena mejor. De ahí también encontré, ya estábamos hablando de los 50s, del rock and roll, de repente ya los toquines eran más grandes, ya empezaban a necesitar auditorios, ya necesitaban empezar a meter más gente, y pues obviamente eso que alguna vez hemos platicado, Ini, pues la música también va mucho de la mano con la tecnología que tienes en el momento. Y dicen que este guitarrista de The Who, ¿cómo se llama? ¿The Who? Bueno, ahorita me voy a acordar. Le pidió a un tal Jim Marshall que si le podía hacer un amplificador. ¿Cómo crees? Jim Marshall, para quienes no han tocado alguna vez en una banda, es el creador de los amplificadores Marshall. No mames, si te puedes ver videos en YouTube de bandas de rock o bandas en general, vas a ver amplificadores Marshall por donde sea. Esas más son los Bose o Bose, como la conozcan. Como Bose es a las bocinas, Marshall es a los amplis, ¿no? Sí, no, hizo una mamada. De hecho, hay partituras donde, por ejemplo, Joe Satriani dice en la partitura del Flying in a Blue Dream, de una canción en específico de él, buenísima. Él explica en la partitura qué amplificador Marshall y qué modelo de amplificador debes poner del lado izquierdo a 17 grados, del lado derecho a 38 grados, atrás del lado derecho. Él explica amplificador Marshall JMC 900 a 38 grados del lado derecho adelante, etcétera, para que los feedbacks de esa canción suenen como él la interpreta. Si es que tú quieres sacar el cover de Flying in a Blue Dream, él te explica en la partitura cómo tienes que colocar los amplificadores y él explica que tiene que ser marca Marshall a huevo.
Es que Marshall, ahí sí creo que... Porque hay PV. Sí, hay muchos, hay Fender. Muchas marcas, pero los Marshall son como la marca top, ¿no? Orange. Sí. Y precisamente lo que encontré de esto, algo curioso es, ya me acordé, Pete Townshend de Who, llegó con Jim Marshall y le dijo, pues es que necesito más ruido, güey, o sea, necesito más potencia y necesito otro sonido, güey. Y dicen que lo que hizo Jim Marshall fue agarrar un pinche amplificador Fender y uno Vox, unirlos para crear en ese entonces el amplificador Marshall de 100 watts, que era una reverenda jalada enorme. Dicen que fue tan grande que ya cuando lo tuvo y Pete Townshend lo fue a escuchar, se enamoró del pinche amplificador, pero le dijo, güey, no me voy a llevar esto, güey. O sea, no cabe en mi pinche coche, güey. Entonces, ya poco a poco... No existían las mudanzas en ese tiempo. Sí, ¿no? Bueno, yo creo que más no tenía dinero ese, güey. No había pinches con sus camionetas ahí de fletes 400 baros. Ajá. Y llevó al desarrollo de los amplificadores para que fueran un poquito más pequeños. Y lo que hizo Jim Marshall fue ese monstruo que hizo de amplificador, buscar la forma de partirlo a la mitad para que se lo pudieran llevar en camionetas y no fuera un pedo. No mames, los amplificadores fueron esenciales para el rock. Al que me diga que la tecnología no influye en la música, está bien, güey. Sí, sin tecnología no tendríamos tantas variantes de distorsión. Pues oye, ¿no? Que utiliza celulares o no sé qué. Que nos diga Richard. ¿Qué usan? No soy tan fan, güey. Pues esos güeyes usan pinches bocinas. ¿Usarán baterías Tama? No, yo digo, Tama también es Drum Workshop, menos. Singian. Sabian. Bitch platillos. Bueno, en esta parte de la historia tengo que concordar con algo que dijo Tom Morello. Con la distorsión, el mundo de pronto se volvió más emocionante. No, también en este documental que les platico de Metal Evolution, que por cierto, si no lo han visto, si tienen ahí un tiempecito libre, digo, la verdad el documental no es corto, son capítulos como si fuera una temporada. Son 11, ¿no? Son 11 capítulos con uno que no lograron publicar dentro del DVD o del Blu-ray que ya sacaron. Está en Amazon, ¿no? Puedes encontrar el número 12 por aparte en YouTube y habla de Extreme Metal, ¿no? Si no lo han visto y son amantes del metal y del rock, deben de verlo. Aunque no sos amante, para conocer un poquito de la historia del rock. Si no eres amante, te va a aburrir. No lo veas. No sé, pero... te me acerques. No venimos a ser embajadores de Prime, cabrón. O sea... Esos güeyes que se consiguen sus suscriptores por aparte, nosotros los nuestros. Yo estoy hablando del documental. Para hablar de la historia del rock, es necesario hablar también de la antropología de la música, como les comentaba al inicio del podcast. La antropología es un conjunto de ciencias que estudian los aspectos biológicos, culturales y sociales del ser humano. De acuerdo al libro The Anthropology of Music de Alan P. Merriam, la antropología de la música nos deja entender tanto los productos como los procesos de la vida del ser humano, y es precisamente por esto que la música es un elemento dentro de toda la complejidad del comportamiento del mismo. Digo, me eché un chorote, ya lo sé, aquí veo con cara de what algunos. Chido. En otras palabras, me perdí a la hora y media de lectura. En otras palabras, todo lo que hacemos refleja quiénes somos y nuestra propia historia. ¿Sale? Amén. Amén, a huevo. Digo, la verdad se nota cuando uno escucha ciertos grupos, va muy relacionado con tu personalidad, güey. No creo, güey. ¿Tú escuchas Zoé, cabrón? Bueno, pues es una piltrafa. Quiere decir que tengo matices que me identifican con él, güey. Por algo te dicen la porquería. Ahora lo entiendo. Ya vale. Eche el primer capítulo y a ventanear. Héctorín, un saludo. Héctorín, yo sé que no pudiste estar con nosotros el día de hoy, pero ahí está la contribución del querido Tony para echarme mierda, güey. No, solito te le echaste. Sí, güey, porque algo aquí no cuadra. O sea, amante de la música y te gusta hacer.
Algo también chingón que encontré. Esos ruidos, güey. O sea, prefiero que están cayendo a la basura que esos güeyes, cabrón. Pero bueno. ¿Qué pasa de se compra? No, por favor. Estoy tan tranquilo, no quiero sentir náuseas. Como la pinche tonadita del gas. No, ya, por favor. Eso está mejor compuesto. Ya. Paren de mamar. Enough. Por favor, Richard Lee. No, algo cagado también, este güey, Sam Dunn, tiene otro documental que se llama A Headbanger's Journey, que es como tal la traducción, el viaje de un metalero. Hay una chavita de 13 años le preguntan, ¿y por qué chingados escuchas metal o rock? O sea, ¿qué sientes? Pues, ¿qué tiene? ¿Cuál es la razón, no? Y pues, algo chingón. Huevo, ¿qué? Digo, la neta, yo a los 13 años no me vestía como la chava, parecía... No, pues que te ves como la chava está más cabrón, ¿no? Pero, sí, no, pero la definición, ¿cuál fue? O sea, ¿qué dijo ella o qué pedo? Dijo, el metal es una forma de reforzar tu forma de ser. Y yo creo que sí. O sea, yo creo que el hecho de escuchar canciones pesadas tal vez significa que tienes algo dentro de ti, pues que quieres sacar esa agresividad. De hecho, también en el mismo documental, este güey agarra y va a la universidad de McMaster o no sé qué pedo, en Hamilton, Canadá, y va con un especialista de la psicología de la música a preguntarle, pues, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué el metal me hace sentir bien? O sea, ¿qué tiene de, no sé, de biológico que pues, a mí me causa placer y estoy sintiéndome poca madre cada vez que escucho una canción de metal? A ese güey se ve que lo metieron a unas cabinas de sonido, les pusieron diferentes estilos de música clásica y de otras. Y al final también le meten metal. Y lo que dice como conclusión esta investigadora es que en él liberaba como una sensación de inhibición donde era feliz y podía echar desmadre. Eso se me hizo muy cool porque entonces quiere decir que en una parte de tu cerebro, si te gusta el metal, porque digo, no es para todos, no siempre nos va a gustar todas las canciones que existen en este pinche mundo, pero quiere decir que algo le toca a tu cerebro, algo hace clic cuando escuchas rock y metal que te hace sentir en tu mundo. Fíjate que yo tengo la teoría de que todos somos metaleros, solamente tienes que encontrar tu metal. Y eso lo he comprobado con muchas personas que han sido o muy poperas o muy reggaetoneras hasta ese punto, o así muy obscenas. Ya escuché el... O que les gusta Zoe de Einar, güey. Que les empiezas... O cumbieras. Como Tony, güey. Tuni. Me encantan las cumbias. En vez de ser Tony, va a ser Tuni. Que les empiezas a mostrar diferentes... Como Tuni. Les empiezas a mostrar diferentes tipos de metal, diferentes bandas, y conforme a su reacción les vas mostrando algo similar. Muchas gracias. Sí, entonces ellos mismos ya van catalogando su propio estilo de metal y ya después poner algo que sea a su gusto. Entonces, yo así varias veces he comprobado que todos somos metaleros, simplemente tienes que encontrar tu tipo de metal. Sí, y mira, algo personal que yo creo que así fue como me empezó a gustar el metal. Como les decía, pues yo empecé con Nirvana, empecé con cosas leves. O sea, empecé con Blink, Green Day. Me gustó la distorsión. O sea, la primera vez que escuché como tal ya Smells Like Teen Spirit de Nirvana, me enamoré de ese riff con esa distorsión. Lo cual al final, bueno, me llevó a querer tratar de aprender guitarra. La primera vez que agarré una guitarra eléctrica y le pude meter distorsión, puta, yo me sentía un dios, güey. Y digo, no sabía tocar ni madres, güey. Pero la distorsión yo creo que sí influye mucho. Y también eso, lo que decías, Tony. Poco a poco. Yo empecé escuchando Happy Punk, grunge. De ahí cuando conocí a Metallica y a Guns N' Roses, como que le fui perdiendo el miedo a escuchar cosas más pesadas, más rudas. Digo, obviamente de ahí, si ya escuchas Metallica y escuchas Guns N' Roses, te vas a pasar sin duda a Led Zeppelin, a Black Sabbath, tal vez Black, no tanto. Ya cuando empiezas a meterte un poquito más al metal, sí llegas en algún punto a Sabbath.
No, por ejemplo, Judas Priest no me metí mucho, pero sí ya con Queen, con la madre, con Kiss, empiezas a subirle de tono, ya empieza a llegar a Iron Maiden, ya empieza a llegar a AC/DC, y de ahí, digo, no todos les gusta ya el metal ya más extremo, pero sin duda yo puedo decir que a mí me gusta mucho el death metal melódico, de repente el heavy metal como tal, ¿no? Van Halen, Saxon, no sé, hay N bandas que también iremos platicando a lo largo de los capítulos de este programa. Pero sí, le pierdes el miedo a meterte algo más rudo. Y es como espera, no sé, como un músculo, güey. Sí, claro, vas entrenando. Vas entrenándolo y vas escuchando cosas diferentes. Sí. Y cada vez empiezas a ver que la música te gusta por música, o sea, por toda la variedad de sonidos, de compases, de emociones que te llegan a hacer sentir. Y algo súper curioso, que a mis 30 años, algo que debatiría mucho mi yo de 16 años. Eso, No, yo puedo escuchar ya música como salsa, como decía Tom Morello. O sea, puedes empezar ya a expandirte tanto en tu repertorio musical, que haz cosas que a mis 16 años me cagaban. Ahorita las escucho y ya encuentro la técnica, empiezo a apreciar los sonidos. Tal vez no son bandas que me gusten, no sé, por ejemplo, hablábamos de lo regional mexicano, pero sí empiezas a apreciar ya más la musicalidad, ¿no? Te digo, rumba, salsa, el blues cubano o el jazz cubano, a su madre. Para mí es uno de los géneros que también me impresiona mucho. Sí. Y pues, la neta, chingones. Sí, no, es otro pedo. Pero bueno. Fíjate que a mí me pasó un poquito al revés. Yo empecé por Black Sabbath, Queen, Led Zeppelin, y de ahí después ya conocí los Guns N' Roses, ¿quién estaba? Como más actuales. Ajá. Metallica ya fue mucho después, Megadeth igual ya fue mucho después. Y de ahí me pasé a bandas más pesadas y más técnicas, más elaboradas. Me fui al metal progresivo y de ahí me conocí a mi mayor amor musical, que es Opeth. Tan versátil como te puedes decir, algo tan violento, algo tan sentimental, hasta sus nuevos que ya son más melódicos. Pues, y como me puedo ir hasta un extremo muy, muy agresivo, como sería Meshuggah, hasta algo más melódico, como sería... ¿Quién sería algo más melódico? Pues... Dream Theater, o algo más popero, como la otra vez platicamos que si yo no escucho algo más popero, sí también escucho cosas de diferentes géneros. Por ejemplo, a mí, de los géneros que se van más lejano a lo que yo escucho con respecto a metal sería Daft Punk, que yo también lo que me gusta es que son también muy elaborados. No sacan muchas veces cualquier disco, pero canción. Sacan disco, son unas composiciones increíblemente buenas. Sí. Y también Jamiroquai me gusta mucho como compone. Alguien más popero, no sé. Actuales, Billie Eilish se me hace que tiene muy buenos músicos. No, mira, yo creo que tiene un pop muy, muy oscuro, al que ya le hacía falta cambiar a lo que estaba ahorita la ola popera en este momento. A mí me pasó algo muy curioso cuando empecé a escuchar ya lo que decía, ya metal, con Metallica, con Pantera, con... Vamos a decir, para mí sí, Guns N' Roses sí es como un poquito, es el último como grito del glam, que ya no era tan glam, ya era otra cosa por sí misma. Pero Guns N' Roses también era otro rollo. Y lo que empecé a escuchar también fue, por ejemplo, ZZ Top con La Grange. No mames, con eso de que empezaba a tratar de coordinar para tocar guitarra, escuchabas La Grange y decías, no mames, con un riff tan sencillo, hacen un solo de guitarra que dices, no mames. Fíjate que la primera vez que escuché ZZ Top fue contigo, tú me los enseñaste. ¿Ah, sí? Teníamos como 16, 17 años.
que también estabas traumadísimo con ellos. Yo jamás los había escuchado. No, y es que precisamente a eso iba. O sea, yo me traumé con ese estilo y me seguí con Joe Satriani, con Steve Vai, con Petrucci, con Eric Johnson, que, no mames, Cliffs of Dover, para quien no lo haya escuchado, y no le gusta como tal el metal agresivo. Cliffs of Dover es una muy buena canción de rock soft, voy a decir, interpretada por un güey que es un guitarrista excepcional. La limpieza de cómo toca la guitarra, el solo, porque es un solote. es una canción, todas las canciones de Satriani, de Petrucci. Ellos cantan con la guitarra y después tienen el solo. Sí, no, y es muy válido también, o sea, es a lo que iba con que es tan variado el rock. Puedes escuchar desde algo como más tipo country o blues rock, como Stevie Ray Vaughan. No mames. Puedes escuchar algo super metalero, puedes escuchar algo tan virtuoso como esos güeyes, como Satriani, como Petrucci, ¿no? Ya te vas tal vez a rock y metal progresivo. Hay para todo, Sí, claro. Por ejemplo, algo que también, si me escuchara mi yo de 16 años, diría, ¿qué chingadas son esas mamadas? El glam metal. Yo también hace unos años pasé por mi época de glam metal, escuchar Poison, escuchar ¿qué te gusta? Def Leppard. Def Leppard era buenísimo. Van Halen, güey, Motley Crue, que ya estabas hablando, Ini. No mames, sí es un rock muy popero, es un metal muy popero, donde pues, sí, si tú lo comparas contra ya el thrash y cosas así, pues obviamente vas a ver un mundo de distancia. Sí, claro. Pero la habilidad que tenían para tocar en los 80 era una mamada, güey. O sea, si querías ser un rockero o un metalero de glam en los 80, primero tenías que ser un gran guitarrista. Sí, como Michelangelo Martin. Aunque si tú comparas a los guitarristas que hay de glam metal y a los guitarristas que hay de aquí, lo que le gusta a mi Tony, el black metal, o sea, todos estos güeyes de black metal no le llegan a los tobillos de un guitarrista del grupo más pendejo que me pongas. No, de black metal estoy de acuerdo. No, había muchos guitarristas que en la vida, güey. Y habrá guitarristas incluso de thrash que no le llegan a un Eddie Van Halen. Sí, completamente de acuerdo. Sí. También entonces, me diste un dios del rock y metal. Es que a lo que voy es el estilo de música que toques no te clasifica como en tu talento. No. Para nada. O sea, puede haber virtuosos que tocan eso porque eso les gusta. O sea, Bon Jovi pueden decir, pues esa madre es muy pop, etcétera. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama el guitarrista Richie Sambora, de Bon Jovi. ¿De quién? Sí. Richie Sambora, güey. Es cabrón, buenísimo, cabrón. Sí, o sea, y este cabrón puede ser incluso mejor que el güey de Motley Crue. No, como un ícono juvenil como lo fue Kurt Cobain. Kurt Cobain no era un gran guitarrista, güey. Bueno, es que ahí yo creo que ya entramos en otros temas. O sea, el grunge como tal no exige virtuosidad. Digamos lírica, en cuanto a composición y en cuanto a acordes. Pero en cuanto a feeling, eso es lo que vende Nirvana, güey. O sea, vende feeling. O sea, tú puedes poner al guitarrista más virtuoso de la historia que toque vacío a un guitarrista que te toque 3 acordes por canción. Un Yngwie Malmsteen. Actualmente un Yngwie Malmsteen toca perrísimo, buenísimo, pero ahorita ya no te transmite nada. Pero no tiene tanto feeling. Eso es, o sea, hablando de, por ejemplo, de cuando llegué en mi época a escuchar a los virtuosísimos de la guitarra eléctrica, llegué a un punto donde quise ver quién era el Yngwie Malmsteen, güey. No, sí, toca poca madre, güey. O sea, no le voy a decir que no es un chingón, güey. Pero hablando de melodías, a mí no me transmite nada Yngwie. Yngwie Malmsteen es más cabrón. Yo creo que tiene más técnica incluso que Joe Satriani, que Joe Satriani es una deidad, eminencia, sí. Y es una referencia para muchos, ¿no? Es el maestro de Kirk Hammett, de Steve Vai, etcétera, de Steve Vai. Pero
Yngwie Malmsteen no refleja lo que Satriani, por ejemplo, en sus canciones. Ajá, sí. Y hablando de melodía y de ritmo, que es lo que pues, teóricamente para eso sirve la música. Regresando al glam, ¿escucharon alguna vez a Michelangelo Batio? Sí, no mames. Esa Tenía madre una de guitarra de 4 cabezas que mientras iba Sí, no, con el solo, era una bestia tocando. Y luego dos rolas al mismo tiempo. Me agarras desprevenido en este momento porque no alcancé a hacer la investigación de ese güey, pero sí, es no, bueno. Sí, es bueno, güey. Es bueno. No mames, quisiera tocar la mitad de lo que ese güey puede. Pero bueno, no. No, y me regresando también un poquito a la parte de Kurt Cobain y las emociones. Para mí fue central las emociones con el rock y el metal, güey. Yo sí llegaba también a Bueno, encerrarme en mi cuarto y escuchar el rock, que en ese momento yo sentía que era necesario para mí. Si estaba de la verga, ponía la música de Nirvana, ponía cosas bien depresivas. Si de repente me sentía poca madre... para depresivo ponte Pink Floyd, güey. Pero a lo que voy es... Sí, o sea, sí, concuerdo con ustedes en parte que sí, el metal hay para todos, etcétera, pero... Yo creo que, por ejemplo, eso de las emociones, cuando agarraste tu primera guitarra y empezaste a tocar tus primeros acordes, etcétera, lo mismo pudo haber sido para un güey que le regalaran su primer piano u órgano, Sí, claro. y que se inspirara en el blues, por ejemplo. Sí. Entonces, Sí, güey. o sea, como tal la música es, y eso me encantó de tu investigación, que dice que es algo así indispensable para sobrevivir. Sí. Es indispensable, o sea, y hay gente que le gusta el metal, igual hay gente que le gustará el pop, y en el pop encuentran esa inspiración y esa catarsis también, etcétera, pero lo interesante de aquí es esto, o sea, es la antropología, de dónde vinieron los primeros sonidos, no nada más para el metal, sino también para el pop, para el blues, para el jazz, para la ópera, para las orquestas grandes, etcétera. Entonces, nosotros enfocamos el podcast al rock porque es algo que a nosotros nos gusta y a los otros invitados que ya después los conocerán. A huevo, Richo, un saludo. A huevo, Héctorín, un saludo. Se llama Marcela. Y pero bueno, el metal es algo que a nosotros nos atrae. Pero en general la música es inspiración, o sea, los sonidos es algo que necesitamos. Sí, claro. Algo que yo les iba a preguntar era, ¿qué les gusta del rock y del metal? O sea, ya personalmente, ya queriendo tocar algunas fibras. ¿Qué les gusta del rock y del metal? Pues a mí, yo como toda la vida lo he dicho, yo tengo estilos de música para escuchar rítmicamente y estilos para escuchar líricamente. Rítmicamente, a mí me gusta... si me preguntas exclusivamente de rock, a mí me gusta el glam, el thrash. Y yéndonos fuera del estilo del rock, a mí me encanta el blues, el jazz, incluso los timbales, etcétera, todo este ritmo, todos estos ritmos cubanos. La salsa no tanto, Okay. pero me gusta el ritmo y por lo mismo también me gusta el pop. Sí, no, y te digo, empiezas a ya ver la música con otros tonos, ¿no? Sí, O sea, claro. Digo, también hay, por supuesto, hay de pop a pop, hay de salsa a salsa, de vallenato a vallenato, etcétera. Y líricamente ya me gusta la complejidad, por ejemplo, del rock progresivo. sí. Que ya llegaremos a hablar en algún momento del rock progresivo, porque entonces ya te das cuenta que son notas complejas y que encima te inspiran. Hablando, ahorita que tocábamos el tema de Malmsteen, es un muy buen guitarrista, prodigioso, de rock progresivo, pero no te inspira tanto como un Satriani o como... A mí me gusta mucho más Petrucci por el tema de las 7 cuerdas, porque se escucha más pesado y a mí se me hace un virtuoso absoluto. Aun cuando si pones a competir a Petrucci con Satriani, no sé qué salga, pero a mí me gusta más Petrucci, por ejemplo. Sí, no mames. Digo, a mí también Glasgow Kids, por ejemplo, Damage Control de Petrucci, son unas rolotas, güey. Que ahí sí ya notas que ese güey sí es metalero. Ese güey sí se va por un tono un poquito más pesado. Y aparte toca súper complejo, güey. ¿Y tienen alguna anécdota que tenga que ver con rock que los haya marcado en su vida?
Bueno, yo no contesté tu primera pregunta. Vas. Adelante. Digo, es que me voy, güey. Digo, si te interesa. Sí, no. Sí, güey. Ajá, a ver, dinos. O que te diga Inar, que te diga. Oye, creo que este güey lo que le prende son los ángeles azules. Lo dejó bien claro en el programa pasado. Pero independientemente de eso, ¿qué te gusta? ¿Cuál fue tu primera pregunta? Sí, Puta madre, o sea, dices que no la contestaste y no sabes cuál es. Cuando quieras. ¿Cómo sabes que no Cuando quieras contestaste algo que no sabes? No, la primera A mí lo que me gusta del rock es el feeling que te puede transmitir. Como ya les había dicho al principio, cómo te puedes identificar tanto con el tema como con la música. La pura canción sin letra te puede transmitir de qué habla. Sí, fácil. A mí lo que me gusta mucho hacer con las bandas que me gustan es escuchar un disco por instrumento. ¿Cómo? Escucharlo una vez, poner atención únicamente a la guitarra, otra únicamente a la batería, otra únicamente al bajo, otra únicamente No lo separas, la voz. porque no te gusta la edición. Pero si los pudieras separar el instrumento solito, ¿lo harías? Sí, claro. Pero bueno, la cosa es que identifique cada uno de los instrumentos y escucharlo una vez por instrumento. Por instrumentos. Digo, ahí tal vez tú tienes un poquito más de disciplina. Yo sí me guío mucho por la emoción y lo que me haga sentir la canción. Por ejemplo, yo, regresando un poquito, ya que me brinqué a Tony, al tema de si tienes una anécdota, por ejemplo, para mí fue muy impactante. Digo, no es una gran rola de metal, de hecho es una balada de metal que, pues si nos ponemos a criticarla y analizarla, pues no tiene tampoco mucho. Pero por ejemplo, a mí Nothing Else Matters, no porque me haya pasado a mí, sino me acuerdo una vez estaba escuchando un toquín en el centro de aquí de Puebla. Y estaban tocando precisamente esta banda de cuates de la prepa y de la secundaria. Tus amados Celsius. Sí, digo, a esos güeyes les mamaba tocar Metallica, ¿no? Sí, tuvieron varios covers aquí. Tocaban bien. Muy chido. Y de repente estábamos ahí con la bola de cuates y de repente uno de mis mejores cuates agarra y me dice, ¿sabes qué? Me acaba de mandar mi vieja ahorita en este momento a la verga, güey. Vamos a empezar a hablar. No mames, cabrón. Pues no digo porque fue la anécdota. De la mano. Sí. Tanto amor y desamor van completamente de la mano. Y digo, no fue porque me haya pasado como tal a mí, o sea, la ruptura de la relación en ese momento, pero era uno de mis mejores cuates. Empezaron a tocar estos güeyes en el escenario Nothing Else Matters. ¿Y qué se da? No mames, ese güey y yo pues empezamos a cantar la rola. Where did you sleep last night de Nirvana? Que a todo el mundo en el Unplugged de Nueva York nos hicieron sentir algo. Ah, fuiste, güey. No, pero güey, lo vimos, imagínate, yo cuando vi a esos güeyes tenía, creo que 3 meses de nacido, güey. Y aún así te inspira, así bien cabrón, porque tú no sabes los pedos que están pasando, pero lo interpretó con un feeling tan importante que por eso te impacta. O sea, a lo mejor la canción Nothing Else Matters la has escuchado 25,000 veces y esa es una de las ocasiones especiales en las cuales a ti te hizo sentir algo. Sí. Entonces es por eso que decíamos el feeling es lo importante, no la complejidad de la canción, ni qué tan pesado, ni qué tan oscuro, ni qué tan cabrón, ni qué tan pop, ni qué tan... ¿No? No, y lo que platicamos ya también... Por ejemplo, dime una rola que te haya marcado así, o sea, que a ti te inspire demasiado. ¿A qué? For Whom. A lo que sea, güey. De rock. Sí, For Whom, For Whom para nosotros es un himno. Porque... For Whom de Beltals. Sí, de Metallica. Porque para nosotros es un himno porque... fue la primera canción que nos salía, creo que la única canción que nos salía de huevos, y nos unió como banda. No la tocaba mejor que ustedes. No. Mira, fíjate que no la tocaron, güey, y eso yo creo que también como que por eso los respetan, ¿no, güey? No, que verga me van a respetar. Güey, no, ustedes esos güeyes. No, güey. O sea, lo respeto porque sí llegaron a ser mis cuates, tocaban muy chingón, pero no, lo de For Whom era otro pedo. No me dejarás mentir, Tony. Ya lo dijiste, era nuestro himno. En ese momento, en la secundaria prepa, era la canción que más chingón nos salía.
Y por ejemplo, ir al concierto de Pasión y Gloria de Metallica, Turn the Page. escuchar, no, y según ellos se echaron también For Whom. Sí, también tocaron For Whom, sí. No, yo me acuerdo, la sensación, fue For Whom y después tocaron Turn the Page. la sensación de escuchar For Whom, que había sido un himno para nosotros en la pinche prepa, escucharla contigo, con Olac, por cierto, saludos Oli. Que no fue el Pinky, pero pues, No fue el Pinky, pero no mames, ya estaba ahí tres cuartos de la banda. Si te acuerdas, esa vez fue la última vez que vimos a Olac. Sí, fue después de muchos años. Sí, no mames. Y escucharlo en ese concierto con ustedes, no mames, para mí era otro pinche plano. Y digo, tampoco es una canción que digas, pinche legado histórico que va a dejar. Pero la sensación, a mí sí me marca mucho el rock y el metal por la sensación de las rolas. Sí, sí. A mí la canción la que me inspira demasiado, no por una anécdota en especial, pero que ha estado presente en diferentes etapas de mi vida y que toda la vida me ha inspirado, es Strange de Guns N' Roses, que es, para mí esa canción es, no sé, es un viaje, es completamente espiritual para mí. Sí, o sea, independientemente de los problemas o la felicidad que estaba experimentando en ese momento, para mí esa canción es increíble. Aparte que la nitidez y el matiz de Guns N' Roses a mí me llama mucho la atención. Slash siempre ha sido muy bueno. No es solamente Slash, o sea, para mí, incluso Matt Sorum, ¿no? O sea, yo sí puedo decir que en conjunto, Guns N' Roses... Bajista, ¿no? Sí, me gusta mucho más que cualquier grupo. Bueno, ya se nos fue el tiempo platicando de anécdotas, de sentimientos. Mándales algunas cosas. Escríbanos sus anécdotas. O escríbanos, dejen de platicar sus pinches historias de Celsius que a mí no me interesa en lo más mínimo. No lo digo yo, lo diría tal vez alguien que nos esté escríbanos su rola favorita de rock o metal y por ¿sabes qué estaría bien? Ajá, qué bueno que lo tomas. Vamos a estar, este podcast está dedicado, como ya lo explicamos, a los grupos de rock que desde nuestro punto de vista han impactado y que tienen historias interesantes además, pero estaría bien también de repente hacer un programa dedicado a una canción. Sí, estaría. O de los comentarios que ustedes nos dejen, escogeríamos 3, 4 canciones para llenar el tiempo de nuestros patrocinadores que andan por ahí. Don José Matusalén. Tocar la historia. José Matusalén nos dice rota. Pues platicarles la historia de la canción, de por qué nació, qué sentían los compositores en ese momento, etcétera. Entonces, 3, 4 canciones en específico, sea del género que sea. Sí. Que no sea reggaetón, ok. Ay, sí, ¿cómo me la con la gasolina? Traten de que sea rock. Bueno, pues mira, o sea, también es válido. O sea, si nos piden cuál es la raíz de X canción de reggaetón, pues la historia va a durar 12 segundos, pero se las vamos a platicar, o sea, les vamos a decir, pues, vimos unas nalgas, se nos ocurrió y así nació la canción. Pero habrá canciones con un poquito más de trasfondo, ¿no? De historia y algo un poquito más interesante. Tampoco pongan Zoe porque hay que... No, ahí sí no, porque... bueno, si me quieren ver fuera del podcast, pidan esas madres. Incluso con Maná estaría presente, pero con Zoe... a mí me tendrían encerrado en el baño, vomitando el resto del pinche programa. Pero si eso quieren... Pues eso les vamos a tener. Pero sí, escríbanos en los comentarios su mejor anécdota, con qué canción o alguna que les recuerde a algo en específico, que digas, esta es mi rola por tal y tal. Sugerencias, pues, de qué grupo quieren escuchar la historia, ya nosotros les diremos, porque como les decíamos, vamos en una cronología y vamos a ir avanzando poco a poco, o de canciones en específico. No para poner exactamente cada canción, sino para que nosotros también los leamos y los comentemos después de este programa, pues nos dijeron, oye, esta canción, y pues compartir los comentarios. Sí, y nuestros sentimientos también. Bueno, pues muchas gracias, jóvenes. Denle like, ahora sí lo digo bien, denle like. Suscríbanse, nos harían un parote si se suscriben, perdón. Y compartir. Compartir. Un saludo a todos los que espero que ya sean fans de nosotros. Y tengo un pequeño
texto para acabar. Con todo este contexto, todos los elementos estarían listos para dar el gran salto. A partir de esta época, la música no volvería a ser igual y la juventud estaría lista para una revolución como nunca antes vista. Una explosión musical con sonidos tan locos como los de Hendrix y Pink Floyd, el impacto de bandas como Sabbath y Led Zeppelin, la agresividad de Van Halen y Metallica o la sensación que producen AC/DC y Queen. La historia del rock estaría por escribirse. Gracias, cuídense. Metal. Dios.